Padre, queremos darte gracias el día de hoy, Señor. Gracias porque estamos muy conscientes de la bendición que es tener a Cristo como nuestro Señor. Porque al tenerlo a Él, te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu y tenemos tus promesas. Las promesas de un Dios que es un Dios de pacto, que hace un pacto y luego, Señor, tú de seguro lo cumples. Y Señor, gracias porque junto con Cristo nos has prometido la herencia de la vida eterna en presencia tuya, en presencia de Cristo, viéndolo cara a cara por toda la eternidad. Y ese es el mayor tesoro al que podemos aspirar. Gracias, Señor, por este día que nos permite reunirnos y por tu palabra escrita que nos has dejado, Señor, que tiene miles de años y sin embargo para nosotros es un tesoro ahora de iluminación y de instrucción tuya, de revelación de quién eres tú y de tus propósitos para nosotros. Permítenos prepararnos, Señor, para recibir de tu palabra por medio del libro de Éxodo. Y que este libro, Señor, venga a transformar nuestra vida como congregación. Lo pido, Señor, y que pido que me ayudes a tratar de informar a mis hermanos y alentar a mis hermanos y envisionar a mis hermanos y las personas que me escuchan sobre la hermosura de tu revelación, Señor, sobre la importancia de la verdad en nuestras vidas y sobre la grandeza de tu propósito para con tu pueblo, Señor, del cual nosotros somos parte. Pido que me ayudes, Señor, a ser claro y a animar a mis hermanos en esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Este pasaje lo escogí porque es como un paréntesis en la historia que nos dice qué sucedió y cómo empieza este libro. No empieza con la esclavitud o la condición de Israel en Egipto, y luego de que el Señor dice esta palabra que se traduce los tuvo en cuenta, una palabra muy, muy especial que tiene un significado profundo. Quiere decir que Dios supo su estado, vio su estado, comprendió su estado, ¿verdad? Reconoció la situación en la que estaban, se acordó de ellos y los tuvo en cuenta, como que es el inicio de todo lo que va a suceder en el libro de Éxodo, ¿no? Y por eso lo escogí como un texto introductorio. Pero vamos a hablar del libro del Éxodo en general. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre este pasaje, pero tenemos que tener un poquito de historia para entenderlo en su magnitud. Todos los libros de la Biblia son importantes, son muy importantes. Pero de manera especial, el libro de Éxodo es importante para poder entender mucho de lo que la Biblia nos enseña. Es una de las preocupaciones que tenemos, es que nosotros queramos entender todo acerca de Dios y de su redención leyendo solamente el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento se escribió cientos y cientos de años después de que empezó la historia de la redención de la Biblia. Y esta
entender Éxodo nos va a ayudar a ver que en la narrativa de todo lo que sucede en el libro, que está casi al inicio, ¿verdad? Estamos hablando de algo que luego de alguna forma está reflejado en el resto de los libros de la Biblia. Algunos le han llamado, ¿verdad?, que en Éxodo se encuentra la mega narrativa de la Biblia, o sea, la narrativa total, la narrativa que cubre toda la revelación de Dios. Entonces, imagínense un libro que es como lo que está iluminando todo el mensaje de la Biblia y la importancia que entonces tiene para que nosotros podamos entender el mensaje que encontramos a través de toda la Biblia, pero lo vamos a ver como un libro integral. La Biblia tiene 66 libros, ¿ok? Son diferentes libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas. Pero lo interesante es que todo el libro te está narrando una historia, te está mandando un mensaje. Esa es la mega narrativa de la que les estoy llamando, ¿verdad? Porque la Biblia es la historia de la revelación de Dios y la formación de un pueblo que sea para su exclusiva posesión por medio de la redención de ese pueblo. O sea, el Señor está haciendo algo y hay una progresión en lo que Él está haciendo. Entonces, es una historia, no solamente es un libro que habla acerca de Dios. Es una narración, es una historia a través de miles de años que nos está hablando de algo progresivo, algo que se está desarrollando, que Dios está haciendo con el hombre. Y termina en Apocalipsis, donde se termina la historia del hombre en la tierra y empieza un cielo nuevo y una tierra nueva, con un pueblo nuevo. Cuando enseñamos nosotros cómo predicar la Biblia, los talleres que damos de predicación, hablamos nosotros de la historia progresiva del plan redentor de Dios. Hay una progresión, hay algo que va avanzando, hay algo que se va desarrollando y a lo largo de toda la Biblia. En esta historia progresiva hay dos personajes principalmente. El primero de ellos es Dios y el segundo es el pueblo de Dios. El pueblo que Él está salvando, el pueblo que Él está redimiendo. Entonces también otra de las cosas que enseñamos cuando hablamos a los pastores sobre predicar la Biblia es que cada libro tiene una línea melódica que le llamamos así. Hay una melodía del libro, hay un tema del libro. Es así como si tú me dices, ¿de qué se trata pues no sé, quiero decir algún libro, ¿verdad? Que hayan leído ustedes, no sé cuál, ¿verdad? Iba a decir El Quijote de la Mancha o Tiburón o alguna cosa así. Y tú me preguntas, ¿de qué se trata el libro? Yo te debo de poder decir en una frase de qué se trata el libro, ¿verdad? ¿De qué se trata la película de Tiburón? Bueno, no sé si hayan visto la película de Tiburón, pero fue una película cuando yo estaba jovencito, fue una sensación esa película, ¿verdad? Se trata de un tiburón, ¿okay? Que se anda comiendo la gente y de cómo unos tipos fueron y lo mataron y ya no se come la gente, ¿okay? ¿De qué se trata el libro de Éxodo? Eso es lo que vamos a ver. Pero la cosa interesante es que el libro de Éxodo, no solamente el libro de Éxodo tiene una línea melódica, toda la Biblia tiene un mensaje. Hay una línea. Si tú me preguntas de qué se trata la Biblia, hay un mensaje que está en toda la Biblia. Y te voy a decir cuál es esa melodía que vas a encontrar en toda la Escritura. Fíjate aquí, te van a poner aquí Levítico 26. El libro que históricamente sigue de Éxodo, el que está conectado, la narrativa de Génesis está conectado con Éxodo, y luego el siguiente libro es Levítico.
El libro de Levítico tiene esta expresión, el 26:12: andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Este mensaje lo encuentras a lo largo de la Biblia y es el resumen, es la manera más cortita de describir esta mega narrativa. Lo encuentras múltiples veces, más de 6 veces en el libro de Jeremías, por ejemplo. En el libro de Jeremías 7:23 es un ejemplo. Dice el Señor: sino que esto es lo que les ordené: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Un solo libro, lo repite 6 veces. El nuevo pacto profetizado por Jeremías y profetizado por Ezequiel, el pacto de la gracia del cual nosotros somos parte, fue preparado por Dios precisamente para que se cumpliera este propósito. Quiere decir que la historia de Israel, la venida de Cristo encarnado, todo lo que es la herencia de la gracia del Evangelio, la segunda venida de Cristo para llevarnos a la gloria, todos son elementos de este megatema de la Biblia. Megatema, o sea, mega y tema, o sea, son 2 palabras, ¿verdad? La promesa, por ejemplo, la promesa de la regeneración prometida en el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto prometía que el Señor iba a hacer algo dentro de nosotros, nos iba a hacer diferentes, nos iba a transformar. Viene en Jeremías 31:33 y dice así: el nuevo pacto, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, ¿qué dice? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿Por qué nos salva? Muchas personas, si yo les pregunto, ¿por qué te salvó Dios? No, pues me salvó para que no me pierda. Eso no es lo que dice la Biblia. O sea, ese no es el propósito. Eso es algo que quiere que no te pierdas, para que Él sea tu Dios y tú seas pueblo de Dios. ¿Ok? Ese es el propósito. Vean el propósito. ¿Ok? Cuando el Señor promete en Ezequiel que nos va a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? En Ezequiel 37:26 dice: haré con ellos un pacto de paz. Otro pacto. Será un pacto eterno con ellos, dice. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Lo que está haciendo referencia, ¿verdad? El Señor habitando con su pueblo. El Nuevo Testamento habla de este cumplimiento, de esta realidad. Cuando su pueblo, ¿verdad? Cristo viene en medio a habitar dentro de nosotros, de tal forma que entonces la iglesia se convierte en el templo de Dios. En 2 Corintios capítulo 6 eso es lo que nos dice: nosotros somos el templo de Dios. Dios está habitando con su pueblo. Ya no hay necesidad de un templo. El templo es la iglesia. Tan es así que la Biblia termina precisamente con una celebración de unión eterna entre Dios y su pueblo en Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Yo le agregaría como interpretación ahí: para siempre, eternamente. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de ti. Que tú seas de Él y que Él sea tuyo como tu Señor. Pero noten, siempre es en plural. Siempre está hablando de un pueblo. Y nuestra cultura, la cultura moderna, está tan
individualizada que hace a un lado eso y hace como entender, ¿verdad?, que los propósitos de Dios son exclusivamente para ti, en lo individual. Y Éxodo no nos permite eso, ¿verdad? Éxodo se trata del inicio del desarrollo de este eterno plan redentor de Dios para formar un pueblo. Es la historia de cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud para que le conozcan, le adoran y se comprometan a ser pueblo suyo para siempre. En Éxodo se nos ilustra el propósito de Dios de llevarnos hasta su presencia por medio de un peregrinaje por un desierto para llegar a ese lugar prometido en que podamos disfrutar de su eterna bendición. O sea, Dios nos saca de la esclavitud, saca a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad?, con mano poderosa, y luego lo guía y lo lleva y lo cuida y suministra todo lo necesario para ellos, para que lleguen a un lugar donde Él va a habitar con ellos, donde Él va a estar en medio de ellos viviendo. En ese peregrinaje, Dios se les está revelando progresivamente para que le conozcan, que lo conozcan como el único Dios verdadero. Es ahí en el desierto donde los empieza a santificar, los empieza a preparar, los limpia, los empieza a limpiar de todas las idolatrías que traían. También es ahí en ese peregrinaje donde les revela su ley. En otras palabras, cómo quiere Dios que ellos como su pueblo vivan. Y también cómo quiere Dios que su pueblo le adore. Todo esto que está relatado en Éxodo refleja o apunta todo lo que nosotros hemos recibido ya también cientos de años después en la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que quiere Dios es un pueblo santo, unificado, siendo un solo pueblo, habitando en una tierra prometida, en donde puedan florecer, crecer y donde le puedan adorar y servir perpetuamente. Ahora, la cosa es aquí que uno de los que no quiero decir impedimento, pero uno de los problemas que tenemos nosotros de sacarle jugo al Antiguo Testamento es que no entendemos nuestro lugar en la historia del plan redentor de Dios. Y no nos damos cuenta que lo que está iniciando el Señor en Éxodo, a la larga nos incluye a nosotros. Que el pacto que Él empieza a cumplir ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad?, es una anticipación de su plan redentor para con su pueblo, del cual nosotros somos parte. En otras palabras, Éxodo también se trata de nosotros. Éxodo también es nuestra historia. Éxodo, ¿verdad?, también es para nosotros, porque es ahí donde inicia la historia de la redención. Inicia realmente en Génesis, pero en Génesis hay una diferencia que ahorita vamos a ver, ¿verdad? En Génesis se trata de una familia y en Éxodo se trata de un pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Ahora vamos a hablar un poquito más de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El primer libro es Génesis. Continúa con la narración donde termina el libro de Génesis. Como 350 años después inicia Éxodo. Y continúa la historia. Es uno de los 5 libros que constituyen el Pentateuco, o el libro de la ley, el Torá, ¿verdad?, que es la enseñanza del pueblo judío. El nombre Éxodo significa partida o salida.
Y como les decía ahorita, inicia unos 350 años después de que termina Génesis. Y se estima que sus hechos sucedieron aproximadamente entre 1500 y 1400 años antes de Cristo. Se compone principalmente de 3 partes. Yo lo veo, puedes ver como en 2 partes o más bien en 3 partes. La primera parte, que son los primeros 18 capítulos, trata de la salida de Israel de Egipto, la historia de ellos saliendo, de Egipto. Las siguientes 2 partes suceden en la travesía de Israel a través del desierto. Incluyen el proceso del otorgamiento de la ley. Hay una sección en Éxodo que es la ley que Dios les da. Y la tercera parte es el establecimiento del tabernáculo, el cual, ahora que vimos en diciembre, que vimos estas 4 predicaciones sobre Hebreos, nos va a ayudar muchísimo a que cuando estemos hablando del tabernáculo, entendamos que Cristo, ¿verdad?, que está apuntando a Cristo. Y que tanto la figura del profeta como la figura del sumo sacerdote son tipos de Cristo. El libro mismo le atribuye su autoría a Moisés, ¿verdad? Aparte, en diferentes referencias bíblicas, especialmente en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento le atribuyen Éxodo a Moisés. Okay. Éxodo es un libro rico en teología. Si tú llamas la teología, es básicamente el estudio de Dios. El Éxodo es rico en teología. Éxodo es donde el Dios de la Biblia se revela a Israel de manera personal. Dios se revela a su pueblo. Anteriormente a esto se había revelado a Abraham, se había revelado a Isaac, se había revelado a Jacob, ¿verdad? Pero no se había revelado en la manera en que aquí se revela. Aquí es donde revela su nombre, su naturaleza, sus atributos, su ley y la adoración que Él desea. Necesitamos conocer al Dios verdadero y necesitamos conocerlo en base a su revelación, no a nuestra imaginación. Y en esto nos va a servir mucho Éxodo, porque muchos de nosotros queremos tener un Dios con características particulares. ¿Ok? Nosotros nos lo imaginamos así. Y hay personas que se atreven a decir: no, es que yo pienso que Dios es así. No pienses, lo que tú piensas acerca de Dios, lo más probable es que esté equivocado. Más bien debes decir, es que la Biblia dice, Dios se reveló de esta forma. Y yo tengo que creer en ese Dios, en el Dios verdadero, en el Dios revelado. Por eso se revela, para que lo conozcamos y le adoremos como Él se revela. Y no como nosotros creemos que es. Así es el mundo, ¿verdad? Oye, pero ¿sabes que Dios demanda eso? No, sí, pero yo pienso que Dios no nos va a juzgar, ¿verdad? Porque Él es bueno. Pues tú piensas eso, pero no es lo que Dios reveló de sí mismo. Entonces, por eso es que es muy útil Éxodo. También en Éxodo es en donde se encuentra el corazón de la teología de redención bíblica. Algo de lo que estuvimos viendo ahora en diciembre. ¿Cómo es que sucede la redención? ¿Cómo es que el Señor nos libra de la condenación de nuestro pecado? Ahí se revela ese plan redentor de Dios por medio del sacrificio. Y el sacrificio inicial de la Pascua. Y tiene la Pascua, hermanos, es una cosa bien importante que los autores del Nuevo Testamento, ¿verdad?, dicen, y Cristo nuestra Pascua. Y están igualando a Cristo con el Cordero. El Cordero, pues más bien al revés. El Cordero que se sacrificó para que el pueblo fuera librado de la maldición.
¿verdad? Que venía sobre todo el Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y dijo el apóstol Pablo, Cristo es para nosotros nuestra Pascua, ¿verdad? Que nos libra. Entonces ahí es donde, en Éxodo es donde se encuentra el corazón de la teología de la redención. Ahí está no solamente la Pascua, sino también los sacrificios en el tabernáculo. También es ahí donde vemos la institución del sumo sacerdote, que estuvimos viendo en Hebreos, ¿verdad? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahí es donde se instituye por primera vez un profeta. Moisés como profeta es un tipo de Cristo. Y cuando Moisés ya sabe que lo va a recoger el Señor, él les dice, pero el Señor les va a dar otro profeta. Y estaba hablando de Cristo. Éxodo también establece el fundamento de la ética y moral bíblica. O sea, Éxodo nos dice cómo quiere Dios que vivamos y cómo quiere que le adoremos en obediencia a su ley. Los mandamientos morales de Dios siguen siendo vigentes. Nosotros tenemos que conocer lo que Dios nos está diciendo que es importante para Él y cómo quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, no sé si ustedes lo leyeron, ¿verdad? Espero que hayan leído Éxodo, pero una de las cosas que me llama a mí la atención de la ley es que para Dios es muy importante que tú cuides a tu prójimo y que cuando construyas a tu casa le pongas un pretil al techo para que si un vecino se sube al techo de tu casa, no vaya a ser que ese vecino sea ladrón, ¿verdad? O porque anda haciendo arriba del techo de mi casa, pero dice, ponle un pretil, no sea que se caiga y se mate. Y si se le cae su burro, aunque tú estés peleado con ese vecino, sácale el burro del hoyo. O sea, para Dios es importante que cuides a tu prójimo. Dios quiere un pueblo que no viva de manera egoísta, olvidándose de los demás. Y es en la ley de Dios en donde tú reconoces y te das cuenta lo que es importante para Dios. Como por ejemplo, ¿verdad? Para Dios es muy importante que respetemos y honremos a nuestros padres. Y pone una sentencia muy severa para los hijos que deshonran a los padres, una sentencia de muerte. ¿Qué tan importante no será esto? Jóvenes, si tú te peleas con tus padres y los deshonras y no les haces caso, date una cuenta, Dios está molesto con eso. Estás agraviando a Dios, no solamente a tus padres, porque es un principio de su ley moral. Por último, Éxodo nos ilustra la importancia y cuidado que debemos tener en nuestra adoración a Dios. Todos estos capítulos, porque hay muchos capítulos que a lo mejor cuando tú leíste Éxodo dijiste, ¿por qué tanto rollo con el tabernáculo? Y que si las granadas de oro y que si las telas de púrpuras creo que eran, o azules, azul púrpura, azul y púrpura, y las campanitas y los adornos y todo forrado de oro, y tú dices, ay, bueno Señor, pues ya, o sea, qué rollo con eso. Y luego, ¿por qué tan específico? Las medidas y el tamaño y todo. Lo que está apuntando el Señor es su gloria y lo importante que es para Él que nosotros identifiquemos su gloria. Porque nuestra vida, el propósito de nuestra vida debe ser glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Dios es un Dios santo. No solamente demanda a un pueblo santo, sino demanda a un pueblo que reconozca su santidad. Que reconozca que Él no va a comprometer su santidad. Y todo ese proceso de santificación de los sacerdotes y del sumo sacerdote en especial, y la ropa que tenían que traer, ¿verdad? Y que vamos a ver todo eso y la diadema que traían y lo que decía, hermanos. ¡Wow! O
sea, no solamente apunta a Cristo, sino apunta a nosotros. En cómo nosotros podemos tomar a la ligera la adoración de Dios. El culto que le rendimos, la manera que le respondemos, la manera que le obedecemos, la manera que lo honramos, la manera en que lo exaltamos. Creo que mucho del problema de la iglesia moderna es que hemos descuidado esa revelación de cómo se reveló Dios originalmente a su pueblo y no hemos visto el significado de lo que eso significa para nosotros. Y hay de nosotros que estemos queriendo adorar a Dios de manera ligera o familiar o descuidada o desinteresada. No porque Dios no se haya revelado aquí como en un monte humeante que temblaba y humeaba y había rayos allá arriba, ¿verdad? Y el pueblo temblaba. No por eso no es un Dios digno de ser temido. Por cierto que acaba de salir en español el libro de Michael Reeves del temor de Dios, que lo vamos a tener aquí en cuanto lo consigamos para que lo leamos y es un excelente libro para llevar junto con el libro, junto con nuestro estudio de Éxodo. Acuérdenme que lo manden a ordenar. Ahora, para entender Éxodo necesitamos repasar un poquito Génesis. Éxodo, lo que leímos ahorita, lo voy a volver a leer. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. ¿Por qué es importante este pasaje? Este pasaje conecta el libro de Génesis con el libro de Éxodo. Aquí es donde vemos nosotros que es la misma historia. Dios empieza en el libro de Éxodo a cumplir las promesas que le había dado a los patriarcas. Los patriarcas son los padres de Israel. ¿Okay? En Génesis no solamente viene la narrativa de la creación y los primeros hombres, ¿verdad? A veces la gente piensa, Génesis se trata de la creación. Génesis es el inicio. Génesis significa inicio. Pero es donde empezamos a ver el dilema del hombre a través de la caída del hombre, las consecuencias de la caída del hombre y lo que eso produce. Pues lo que produce es que, por ejemplo, Caín mató a Abel. Y lo que produce, ¿verdad? Es que los hombres abundaban en maldad, ¿verdad? Y que la corrupción de la tierra provocó que el Señor se arrepintiera y dijo, los voy a matar a todos. Eso es el problema. Los primeros capítulos de Éxodo, los primeros 11 capítulos de Génesis, está hablando del problema. El problema del hombre. Viene la destrucción de la humanidad por el diluvio y Dios luego con Noé salva a la familia de Noé y establece un nuevo pacto con él. El pacto con Noé. ¿Y se acuerdan ustedes cuál era, verdad? Era que no iba a volver a destruir la tierra, número uno. Y segundo, que Noé lo que tenía que hacer y sus descendientes era respetar la vida. Porque él iba a reclamar el derramamiento de sangre. Ese es el pacto de Noé, ¿verdad? Entonces el hombre, los descendientes de Noé empiezan otra vez a poblar la tierra. Y esos pueblos empezaron a formar ciudades. Y viene el primer reino. El primer reino, ¿se acuerdan ustedes en Génesis? El primer reino es Babel.
donde los hombres dijeron, estamos haciendo una ciudad bien padre, ya la tenemos, esta es nuestra casa, aquí vamos a hacer nuestro destino, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Dijeron, iba a decir una palabra, pero no es correcto que la diga porque otros países lo oyen esta predicación y a lo mejor para ellos representa otra cosa. Nosotros somos bien, ya saben, ¿verdad? Vamos a construir una torre hasta el cielo, dijeron. Eran ambiciosos. Querían una casa, querían un lugar, querían algo que los distinguiera, querían algo que les diera propósito, ¿verdad? Pero no estaban buscando al Señor, sino querían que pase a sus propios esfuerzos lograr el significado de la vida, darle significado a su vida, ¿ok? Hasta el capítulo 11, es ahí donde el Señor, sabemos, viene, los desparrama, se queda la torre inconclusa y salen los hombres desparramados por el mundo hablando diferentes idiomas. Un pastor, hace muchos años escuché un pastor que dice, la Biblia como un solo libro, dice, pudiéramos decir que de Génesis 1 a Génesis 11 es el prólogo. Y la historia comienza en el capítulo 12. ¿Y qué hay en el capítulo 12 de Génesis? El llamado a Abraham. El pueblo de Dios empezó con un hombre llamado Abraham. Ahí empieza, ¿verdad? Porque él quería que hubiera un pueblo, que hubiera alguien que definiera su identidad en base a su relación con él, su creador. Y se revela a Abraham y le habla y le dice, vete a esta tierra, te voy a dar una tierra. Y Abraham le obedece y sale, y eso le es tomado por justicia. Abraham le cree, y Abraham, escogido por Dios, ¿verdad? El Señor establece un pacto con él. El hombre estaba perdido, sin Dios, sin destino, sin objetivo, hasta que Dios llama a Abraham. Y Dios lo envía a la tierra de Canaán para formar ahí una familia que fuera su pueblo y él, su Dios. Acuérdense de la mega narrativa. ¿Qué quería el Señor? ¿Por qué lo llama? ¿Por qué él quería a los judíos? No existían los judíos. Porque él quería un pueblo que fuera su pueblo y él su Dios. Y entonces Génesis, el resto de Génesis es simplemente la historia de la formación de esa familia. Entonces primero con los hijos de Abraham y todo el dilema de Abraham, que no podía tener hijos y que sí, que no, y que de repente y luego sale Ismael y se hace una bronca ahí que todavía la están sufriendo por eso. Y nace Isaac. Y luego los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, y vemos también todo lo que sucede con la historia de estos dos hermanos. Cómo Esaú pierde su primogenitura y cómo Jacob engaña a Esaú y cómo, ¿verdad?, el suegro lo engaña a él y entonces nacen sus 12 hijos. Y cómo después el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel, de tal forma que luego sus hijos eran ya los hijos de Israel. Israel como nación, el nombre, hermanos, de Israel era el nombre de un hombre. Así le puso el Señor a un hombre. Se forma una familia, esa familia crece y llegan a ser 70 personas, un grupito. Mi familia, Ken y yo, que somos abuelos, somos 18. Estos eran 12. Y llegaron a ser solamente 70, cuando por una sequía, ¿verdad?, son llevados a Egipto como refugio, ¿verdad? Fueron inmigrantes, emigraron a Egipto para poder comer, donde José era un oficial, uno de los hijos era oficial del faraón, y ahí vivieron por 350 años, casi 400 años. Eventualmente fueron esclavizados y de ahí es donde empieza Éxodo.
Pero ¿por qué les digo que este texto conecta esa historia con Éxodo? Porque dice aquí, Dios oyó su gemido, versículo 24, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para entender Éxodo necesitamos entender este pacto. Y les voy a leer el pacto del Señor que hizo con Abraham. Dice Génesis 17, 1 al 8. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham. Multitud de naciones, fíjense, no solamente la nación de Israel, multitud de naciones. No serás más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿Ven el tema de la Biblia? El tema de la Biblia está en el pacto original. Luego viene Isaac. Tú dices, bueno, pues ese fue el pacto con Abraham. Bueno, viene Isaac y el Señor reitera su pacto con Isaac. Dice Génesis 26, 2, y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y esa promesa, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, es una promesa que el Señor ya le había dado a Abraham y que aparece en el capítulo 22. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel que le detuvo la mano le anticipó el pacto y le dijo, no, tu descendencia, ¿verdad? Por medio de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y finalmente, ¿verdad? El Señor se lo confirma a Jacob también. Dice Génesis 28:3, el Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. O sea, el pacto básicamente es el mismo que hizo con Abraham. Lo fue confirmando con su hijo Isaac y su nieto Jacob. Y entonces él, cuando habla, por ejemplo, con Jacob, le dice, ¿quién soy yo? Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Así se identificaba, yo soy el Dios de ellos. Era un Dios personal, ¿verdad? El Dios familiar. Y Dios inicia con esta familia su intención de tener un pueblo que fuera suyo y que ellos fueran de él. Entonces, ¿qué es lo que decía el pacto? Básicamente, ¿verdad? Que ellos iban a ser de él. Segunda, dice que ellos tendrían una gran descendencia y que en esa descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, ellos serían su pueblo y él sería su Dios.
Este pasaje entonces, ¿verdad? Lo escogí para introducir el libro porque vemos aquí la conexión de la historia de Éxodo con el libro de Génesis, ¿verdad? Por medio del pacto de Dios para ellos. En otras palabras, la razón de todo lo que vemos en Éxodo, la razón de que los sacara de ahí. ¿Cuál es? No, pues es que pobrecitos, los judíos estaban esclavizados y los sacó, le dio lástima al Señor. No, este texto nos dice, la razón de Éxodo es que el Señor se acordó de su pacto. Ellos clamaron por esa opresión que tenían, esa servidumbre. ¿Y le clamaron a quién? No dice. Dice nomás, gemían a causa de y clamaron. No dice que le clamaron a Dios. Nomás, ¡ay! ¡Ay, nuestra servidumbre! Pero ¿saben qué? Podemos entender esto. O sea, el pacto se lo hizo el Señor Abraham 400 años antes. Hace 400 años, hermanos, México estaba bajo la esclavitud de España. Tenían 100 años de vivir en esclavitud. Entonces imagínate que tú tienes un ancestro. Todos los mexicanos tenemos ancestros que vivieron en ese entonces. En nuestro ADN ahí está. ¿Ok? Imagínate que uno de esos ancestros haya conocido a Dios. Y pasan 400 años. Y Dios no vuelve a revelársele a nadie hasta 400 años después. ¿Ok? Y te dice, yo soy el Dios de Cuauhtémoc, tu ancestro. ¿Verdad? O de, yo conozco nombres aztecas, pero Huitzilopochtli, no, ese es un Dios. Yo soy el Dios de Xochitl, tu madre. O sea, dense cuenta. Ellos vivieron solamente con una tradición oral familiar de que sus ancestros habían conocido a un Dios. Y vivieron 400 años bajo la realidad, ¿verdad?, de estar rodeado de las deidades de los egipcios, que a través de toda la historia de Egipto le calculan que pudo haber hasta 2000 deidades. Había unas principales que eran como 40 o 60 y algunos de ellos han oído de esas, ¿verdad?, que se usan mucho ahora en las películas y cosas así, ¿verdad? Como por ejemplo Ra, el dios del sol; Amón, el rey de los dioses; Amún, el dios del sol y del aire; Osiris, el dios de la fertilidad y de los faraones muertos; Isis, la esposa de Osiris, la diosa de la magia; Horus, el dios del cielo y las alturas; Set, el dios de la guerra; y uno famoso ahí, ¿verdad?, Anubis, el dios funerario, el dios de los muertos y del inframundo. Ellos no sabían gran cosa acerca de Dios, pero clamaron. Y aquí nos dice por qué el Señor los escuchó. No porque clamaron para Él, no porque le rogaron que fuera misericordioso, sino porque Él se acordó de su pacto. Y nuestro Dios es un Dios de pactos. Y nuestro Dios es un Dios que se acuerda de lo que Él ha prometido y lo cumple. Pasaron 400 años y en Egipto Israel creció de 70 a ser millones. Egipto, me acuerdo cuando estaba en el colegio que esto es algo que hablamos, ¿verdad? Que Egipto funcionó como el vientre donde creció Israel. Ahí los dejó el Señor. Ahí, ustedes ahí van a crecer. Y crecieron como locos, más que los egipcios. Entonces el Señor se acordó. Y entonces tú puedes tener esta seguridad
que lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, el Señor lo va a cumplir. Porque es un Dios de palabra. Y también puedes tener esta seguridad si tú nunca le has clamado a Dios, si tú nunca le has pedido a Dios que te salve, si tú nunca le has pedido a Dios que se revele a tu vida, puedes tener, tú dices que yo no conozco de Dios, no conozco a este Dios que tú hablas, yo no conozco a Cristo. Clámale a Dios en lo que tú conoces, porque Él sí te conoce a ti. Y si tú estás perdido, Él no está perdido. Él te encuentra a ti donde tú estás. Así como escuchó a los israelitas que clamaron a Él. Bueno, yo digo clamaron a Él, aunque la Biblia no dice que clamaron a Él, nomás dice que clamaron. ¡Ayúdenos! Y el Señor se acordó y dice, y los tuvo en cuenta. Dijo, mi pacto, este es el tiempo. Y entonces el Señor responde. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, a ser parte de ese pueblo escogido de Dios, para que seamos de Dios de manera exclusiva y Él sea nuestro Dios. Nosotros también somos parte de esa mega narrativa y eso implica que entonces nuestra identidad necesita estar conformada a esa realidad. Nuestra identidad tiene que estar basada en el propósito eterno de Dios para su pueblo. La historia de Éxodo es parte de nuestra historia también. Ahí también inicia nuestra historia de la que ahora somos parte, aunque estemos 3,500 años después. Lo que pasó en Éxodo, hermanos, tiene que ver con nosotros. Allí empezó el Señor a formar su pueblo por medio de los israelitas. Y a lo largo de estos 3,500 años, el Señor está formando su pueblo con juarenses. Pero es el mismo pueblo. Ahora, la Biblia, esto implica que la Biblia no se trata de que Cristo vino para asegurar tu felicidad y tu bienestar, ¿verdad? Como que yo estoy acercándome a Cristo porque quiero ser feliz y quiero que Dios me ayude y quiero que Dios me cuide y quiero que Dios me prospere y quiero que Dios me dé una familia. Muy bonito todo, ¿verdad? Pero creo que debemos primero pensar de esta manera. Cristo vino para formar su pueblo, para que ese pueblo fuera exclusivamente de Él. Y para que tú fueras parte de ese pueblo y le pertenezcas y encuentres tu plenitud en ser parte de ese pueblo y en la adoración con el pueblo de ese tu Dios. Es en el pertenecer al Señor y vivir para su gloria que encontramos nuestra mayor felicidad y plenitud. Este debe retarnos, hermano, porque no pensamos de nosotros de esta forma, pensamos de nosotros siempre en nuestra relación con Dios de manera individual, no de manera de que somos parte de una familia, de la familia de Dios, de una nación santa para el Señor. Les recuerdo este pasaje en 1 de Pedro 2:9 dice, y noten ustedes los términos en que Pedro le habla a la iglesia para que entiendan quiénes son. Ustedes son, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Ven ustedes la historia de la Biblia? ¿Ven ustedes la narrativa de la Biblia? ¿De qué se trata? ¿Qué está haciendo Dios? Está formando un pueblo que le pertenezca a Él como una posesión, para que Él sea nuestro Dios. Y luego dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como el Señor sacó a Israel de las tinieblas de Egipto y los trajo a la tierra prometida, así el Señor, ¿verdad?, nos ha llamado a nosotros para que seamos esa nación, un pueblo
Entonces, Éxodo va a retarnos a dejar de ver nuestra relación con Dios como algo centrado en nosotros mismos, en un individualismo secular. El mundo ahorita está exacerbado en su individualismo. Vean ustedes nomás lo que son las redes sociales. Es un enfoque total en yo. ¿Y cuántos cristianos no dicen, no, pues yo estoy desilusionado con la iglesia y con el Señor porque yo pensaba que Dios iba a hacer esto por mí y no lo hizo? ¿Y? No, pues ya no quiero venir, ¿verdad? Porque pues veo que Dios no me hace caso. No, es que Dios quiere que tú le hagas caso y que seas de Él, que le pertenezcas. Entonces nosotros tenemos que aprender a vernos así como parte de su plan eterno de formar un pueblo, una familia. Yo lo veo, hay muchos padres que tienen hijos únicos y veo, ellos distinguen algo en sus hijos y dicen, es que veo que mi hijo piensa que todo circula alrededor de él, ¿no? Como que él es el centro del universo, ¿no? Todo está ahí, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades y sus demandas. Todo el mundo gira a su alrededor porque está solo. Pero cuando eres parte de una familia, especialmente cuando es una familia numerosa, tú sabes que tú eres parte de algo. Y tu gozo y tu plenitud está en ese algo, no en ti, ¿verdad? Porque si a otro le sirvieron más quesadillas y a ti te sirvieron nomás una y tú dices, pues qué onda, ¿verdad? Pero tú estás viendo la familia. Y eso es algo que es también muy importante en el cristianismo, que tú no pienses que eres el hijo único de Dios. Y que Dios vino para salvarte a ti y su vida gira alrededor de tu felicidad. No, Él vino para salvarnos como un pueblo y la vida de ese pueblo gira en base de pertenecerle a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y si nos ha libertado, nos ha redimido para que seamos de Él, entonces espera nuestra respuesta. Ese pueblo está llamado para vivir para su gloria. Ya nos dice cómo vamos a vivir, cómo le debemos adorar, cómo debemos caminar con perseverancia hasta que lleguemos al destino final, cómo, aunque estemos en un desierto en este mundo, Él nos va a sostener, ¿verdad? Y yo no dudo que había judíos que les daba el maná y decían, yo quiero pepinos. ¿Qué onda? ¿Por qué nos estás dando y todos tenemos que comer esto mismo? Todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Dice el Señor, sí, pero todos van a comer lo mismo. Porque son un solo pueblo. Y quieres otra cosa, te voy a dar codornices hasta que ya no quieras saber nada de las codornices. El desierto es duro, pero el Señor está con su pueblo. Y durante el día los guardaba con su sombra. Los cuidaba y los protegía del sol. Y durante la noche había una columna de fuego que los iluminaba para que no estuvieran en la oscuridad. Y ahí en Éxodo vamos a ver que Dios está más comprometido, ¿verdad?, con nuestra preparación para llegar a la tierra prometida que con nuestra felicidad inmediata o nuestra felicidad temporal. Él quiere llevar su pueblo a la tierra prometida. Y quiere que todos lleguemos. La meta de la peregrinación es llegar al destino. Esa es la meta de Dios. No de que en el camino tú vivas feliz, como ahora que venden tiendas de campaña que traen estufa y traen luces, ¿verdad? Traen hasta tocadiscos y cosas así, ¿verdad? Calentones y todo bien padre, ¿verdad? Hasta fuentecitas que le puedes poner ahí, estás acampando y te sientes como que estás en un resort. La meta de la peregrinación es llegar al destino, hermanos. Ok.
Entonces, hermanos, Él quiere vivir con nosotros. Ya vive con nosotros y quiere que pasemos la eternidad viviendo con Él, en comunión con Él y viéndolo cara a cara. Ese es el propósito del Evangelio. Y ahí es donde está nuestra plenitud, ahí va a ser nuestra felicidad eterna, ¿verdad? Y todo lo demás en este mundo es secundario. Estamos siendo llamados a ser parte de ese pueblo y tener a nuestro Señor, al Dios verdadero como nuestro Señor, el que hizo ese antiguo pacto que nos alcanza a nosotros. ¿Están listos entonces para ver el libro de Éxodo? Pues que el Señor use este libro para transformar esta iglesia, hermanos, a que sea verdaderamente una expresión del pueblo de Dios. Que podamos decir, aquí está el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, viviendo para su gloria como peregrinos en esta tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar esto.